Diga, querido hermano, amigo que está mirando este video, te saluda tu hermana amada y le damos primeramente las gracias a Dios por este día más de vida que me da y que te da también a ti. Gracias a Dios por su misericordia, aquí estamos, y gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de vida que Dios nos da para que nosotros busquemos más de Él, ¿verdad? Para aquel que no tiene a Dios en su corazón, no ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo, es la oportunidad que Dios te está dando a tu vida, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él ha extendido esta misericordia, te ha extendido este día de vida para que tú le entregues hoy tu corazón. Hoy vamos a estar hablando una palabra de Dios, ¿verdad? Yo sé que va a ser de bendición para tu vida, así como lo es para mi vida también, ¿verdad? Es de bendición y lo ha hecho ya desde un principio, ¿verdad? Y vamos a estar hablando, ¿verdad? Bajo el tema Dios hablando por su Hijo, ¿verdad? Dios hablando por su Hijo, ¿verdad? Si tienes una Biblia, puedes ir buscando en el libro de Hebreos 1 y vamos a estar leyendo, ¿verdad? Para que juntos podamos leer la palabra de Dios. Yo te invito también a que tú invites a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a tu vida y que se quede a morar contigo ahí, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo guiando tus pasos, tus caminos, ¿verdad? Encomienda al Señor, a Dios, todos tus caminos, todo lo que tú vayas a hacer el día de hoy y lo que Dios te permita de vida el día de mañana también, ¿verdad? Porque no lo sabemos, porque Dios es el que lo sabe todo, ¿verdad? Busca una Biblia, si tienes alguna, ¿verdad? Y tratemos de leer y de entender lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? En su palabra para así tú y yo ponerla por obra, ¿verdad? Cristo nos ama, por eso nos habla, ¿verdad? Y esta vez Dios nos está hablando a través de su Hijo, ¿verdad? Y no ha hablado anteriormente también a través de su Hijo, pero el día de hoy es mismo Dios hablándonos a través de su Hijo, ¿verdad? Vamos a leerla honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el libro de Hebreos 1. Vamos a estar leyendo hasta el 4. Y la palabra de Dios dice así, amén. Dios, habiendo hablado muchas veces, dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Vemos cómo Dios dice, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces, y vemos que el día de hoy cómo Dios habla a la humanidad, cómo Dios nos habla a cada uno, ¿verdad? Seamos libres, seamos esclavos, a todos Dios nos habla, ¿verdad? Y nos continúa hablando. Dios habiendo hablado muchas veces, dice, ¿verdad? Y de muchas maneras, ¿verdad? Usando a quien a Dios le place, ¿verdad? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los antiguos, a nuestros padres anteriores, ¿verdad? En los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaías, en los tiempos de Jeremías, ¿verdad? Usando Dios esos profetas, ¿verdad? Hablándole, ¿verdad? Al pueblo de Egipto también desde cuando Dios los sacó desde la esclavitud, desde cuando Dios hablando, ¿verdad? De diferentes maneras por los profetas. A través de esos profetas Dios nos hablaba, Dios nos decía, ¿verdad? Que venía, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos profetizaba y mucha gente no le creyeron, y aún todavía en estos tiempos vemos que hay muchas personas que aún todavía no creen en el Señor Jesucristo. ¿Por qué yo les digo? Porque no se quieren acercar a Él, o otros que sí se acercan, pero realmente no obedecen a la palabra de Dios, no la ponen por obra lo que Dios nos está hablando en su palabra. De esa manera me hacen entender, ¿verdad?, de que no creen, y Dios me está hablando, Dios nos habla
Cada vez que tú te acercas a la palabra de Dios, es el mismo Dios hablándote, ¿verdad? A través de su Hijo. ¿Qué fue lo que nos dejó de ejemplo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra que el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo, debe andar haciendo las mismas obras, debe andar así, ¿verdad? Viviendo como Él vivía, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, haciendo la voluntad del Padre, no su voluntad, sino que la voluntad del Padre. Y vemos cómo Dios dice, ¿verdad? Nos ha hablado por su Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo, el más grande profeta, ¿verdad? Que Dios mandó a este mundo, ¿verdad? A morir en forma, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a decir, ¿verdad? Muy mal, ¿verdad? Quiero decir, ¿verdad? Para que tú y yo tuviésemos el perdón de pecado, ¿verdad? Porque Él no se merecía esa muerte, ¿verdad? A través de él vino como profeta también, ¿verdad? Para hablarnos que el reino de los cielos se había acercado, que nos arrepintiéramos de nuestros pecados, ¿verdad? De todo eso, de todo mal de lo que nosotros estuviésemos haciendo, ¿verdad? Y que hiciéramos buenas obras, que siguiéramos sus pisadas. Para eso vino él a hablarnos el evangelio, lo que es la palabra de Dios, para que tú y yo nos apartésemos del pecado, ¿verdad? Y muchos escucharon y muchos aún en día todavía no quieren escuchar. Y Dios dice que desde muy antes dice, perdón la palabra, antes dice, Él nos ha hablado a través de los profetas, ¿verdad? Y Dios mismo, hoy mismo, querido amigo, querido hermano, yo te digo, ¿verdad? Que Cristo mismo, Dios mismo hablando por su Hijo, Él es el mismo que nos está hablando el día de hoy, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que Él nos habló a través de los profetas, ¿verdad? A nuestros padres, porque tal vez anteriormente tú y yo no existíamos todavía, ¿verdad? En este mundo, ¿verdad? Pero en los planes de Dios ya estábamos, ¿verdad? Y Dios nos está recordando que Él ha hablado anteriormente. Y así por los profetas y también por su Hijo mismo nos ha hablado. Y ahora mismo porque Cristo vive, ¿verdad? Él nos continúa hablando a través, ¿verdad? De su palabra. Aquí está toda la profecía de nuestro Señor, todo lo que Dios nos está hablando hoy en día para que tú y yo podamos hacer salvo, ¿verdad? Es necesario que tú y yo siempre busquemos de nuestro Dios, que cuidemos nuestra salvación. Es necesario que nosotros reconozcamos que es Dios hablando a nuestras vida, que es Dios quien nos dice que nosotros pongamos por obra la palabra de Dios, ¿verdad? Es mismo Dios quien quiere que tú y yo prestemos oído, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que el que tiene oído oiga lo que Dios dice, ¿verdad? A la iglesia, lo que Dios está diciendo a tu vida, a mi vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Que dicen. Y dice en el versículo 2, dice así, ¿verdad? En estos postreros días, en estos mismos días y los que se han de venir, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios nos sigue hablando por el Hijo, ¿verdad? Que es la misma palabra de Dios, de la boca de Dios, la palabra que salía del Hijo también, porque ellos son uno solo, dice el Señor, dice, a quien constituyó heredero de todo, ¿verdad? Heredero de todo, todo le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Dios le dio todo, ¿verdad? Dios le dio la autoridad, Dios le dio, ¿verdad? Todo a nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo en el universo. En el libro de Colosenses dice la palabra de Dios, ¿verdad? Colosenses 1. Voy a estar leyendo, ¿verdad? El 17 en adelante, dice, ¿verdad? Y él dice, es antes de todas las cosas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es de antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Lo que Dios le ha dado a nuestro Señor Jesús siempre y lo ha tenido es la autoridad, ¿verdad? Él es la cabeza de la iglesia. Él es la autoridad mía, es la autoridad tuya, ¿verdad? Sobre todos los dioses, Él es la única autoridad. Nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios mismo le dio esa autoridad
Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El que murió por ti, por mí, ¿verdad? Para que tú y yo obtuviésemos el perdón de pecado, dice, ¿verdad? El primogénito de entre los muertos, ¿para qué? Para que en todo tenga la preeminencia, sea el primero, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por el medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo obtuvimos el perdón de pecado, ¿verdad? Porque Él pagó ese precio, el cual tú y yo deberíamos haberlo pagado, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, Él murió para que tú y yo, ¿verdad?, obtuviésemos ese perdón. El mismo Dios, ¿verdad?, el mismo, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, nos está hablando que a través de su Hijo también, ¿verdad?, cómo nos demostró que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad?, que Él había venido para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios así: y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, dice, ¿verdad?, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, ¿verdad? Si tú vienes al Señor Jesucristo, si tú le reconoces como tu único Salvador, si tú te arrepientes de las malas obras que estás haciendo, el Señor mismo, hay una reconciliación para con Él, con Dios, ¿verdad? Tú te reconcilias con Él y tienes ese perdón de pecado, ¿verdad? A través solamente de nuestro Señor Jesucristo, tú puedes obtener esa salvación, ¿verdad? A través de Él, y Él mismo te está hablando que Él es el mismo Dios, ¿verdad?, el cual antes se les habló a nuestros padres, es el mismo que te está diciendo: sigo siendo el mismo Dios, y tú no puedes obtener de otra manera la salvación sino a través del Señor Jesucristo. Busca de Dios, acércate al Señor, porque solamente es Él quien te puede salvar, solamente es Él quien te puede ayudar, pero tienes que reconocer que tú, ¿verdad?, le necesitas, que tú necesitas arrepentirte y convertirte, ¿verdad?, que tú necesitas, ¿verdad?, del Señor, y que veas que Dios está a las puertas, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, ¿verdad?, y que Él es la cabeza de la iglesia. Él viene con esa autoridad, ¿verdad? Pero tú tienes que tener esa reconciliación, ¿verdad?, con Él, ¿verdad? Reconocer que Él murió por ti y por mí. Porque si tú no le reconoces, entonces no te arrepientes, lo siento mucho, ¿verdad? Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes obtener esa salvación. Pero Dios mismo te está diciendo en esta mañana, ¿verdad?, que a través de Él nosotros podemos ser reconciliados, porque Él pagó ese precio por tu vida, ¿verdad? Él pagó ese precio, ¿verdad?, para que tú fueras libre de lo que tú estés haciendo, ¿verdad? Apártate del mal, porque el Señor Jesucristo, ¿verdad?, Él pagó el precio por tu alma, ¿verdad?, por tu vida, ¿verdad?, para que tú seas salvo, ¿verdad? Recuérdate que es Dios quien te está hablando a través de su Hijo, ¿verdad? Ahora os ha reconciliado por su sangre, dice, ¿verdad? Antes éramos, ¿verdad?, en nuestras mentes estábamos practicando cosas malas, pero a través de Él hacemos buenas obras ahora agradables delante de Dios. Nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte a través de Él, ¿verdad? Lo que Dios mandó a su Hijo a que muriera por ti, por mí, y para presentarnos, dice, santos y sin mancha e irreprensible delante de Él, ¿verdad? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, dice la palabra de Dios. Es decir, no hay excusa, porque esta palabra de Dios está siendo predicada en toda la creación, dice la palabra de Dios.
debajo del cielo, del cual dice ahí la palabra de Dios, yo Pablo fui hecho ministro. Mismo Pablo diciendo que él mismo estaba predicando la palabra de Dios, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo solamente es el que te vino a reconciliar y que a través de él tú puedes obtener ese perdón de pecado. Y Dios mismo diciendo, ¿verdad?, como leímos en un principio, que Él nos ha hablado, dice, ¿verdad?, anteriormente a través de los profetas a nuestros padres, pero muchos, como le digo, no quieren oír, ¿verdad?, no quieren esta salvación, pero tú aprovecha este tiempo que tú tienes vida, ¿verdad?, porque tú no sabes cuándo tú vayas a morir. Aprovecha este tiempo y acércate a nuestro Dios, acércate al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en Él, dice el Señor, para que tú puedas ser salvo y toda tu casa, ¿verdad? Busca del Señor, ¿verdad? En el versículo 3 de Hebreos 1:3 dice así, el cual dice, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ese Cristo el que yo te vengo a presentar el día de hoy, aquel que murió por ti y por mí, aquel verdad que pagó ese precio, verdad, por tu vida, aquel que nos purifica a través de su sangre, verdad. Nuestros pecados, es decir, son borrados, son perdonados, dice la palabra de Dios, verdad. Pero a través del Señor Jesucristo, el cual yo te vengo a presentar en esta mañana, ¿verdad? Que tú veas que es mismo Dios hablando, mismo Dios diciéndonos el ejemplo que nos ha dado, ¿verdad? A través de nuestro Señor Jesucristo y diciéndonos que a través de Él tú y yo podemos ser perdonados, ¿verdad?, y poder tener esa vida en abundancia, dice el Señor, ¿verdad? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de Él nosotros tenemos esa purificación, nosotros somos limpiados, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué nos da a entender también Dios, verdad? Que a pesar de que Cristo murió por ti o por mí, que se hizo semejante a hombre, igual a ti y yo, ¿verdad?, pero sin pecado, y murió por ti o por mí, Dios nos da a entender que Él no se quedó en esa tumba y ni se quedó colgado en ese madero, sino que Cristo vive y que Cristo, nosotros, lo que yo te puedo testificar, que Cristo está a la diestra del Padre, ¿verdad?, en las alturas, ¿verdad? Él está ya en el reino de los cielos, ¿verdad? Él está ya, ¿verdad? ¿Me entiende? Al lado del Padre, a la diestra del Padre, dice, a la majestad en las alturas, ¿verdad? Él no se quedó aquí abajo, sino que Dios le dio un sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él le dio un nombre grande, Él le dio la autoridad sobre todo, sobre potestad, dice la palabra de Dios, sobre todo, ¿verdad?, lo que existe en el universo, sobre todo lo que está en los cielos, sobre todo lo que está en esta tierra. Él tiene esa autoridad, ¿verdad? Él le dio el Señor toda esa autoridad. Dice, le hecho tanto superior a los ángeles, mucho más grande que los ángeles, aunque cuando vino a esta tierra en forma de carne, así como tú y yo, ¿verdad? El Señor dice que se hizo menor a los ángeles, ¿verdad? Vemos cómo Dios, ¿verdad?, Él se bajó hasta lo sumo, dice, ¿verdad?, a su Hijo, ¿verdad? Se humilló, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, siéndose forma de siervo, ¿verdad? ¿Para qué? Y quiero decir, no tenía ni tan siquiera la autoridad de un ángel. No tenía, ¿verdad? No se humilló para que pagara ese precio por ti o por mí. Él nunca usó el poder y la autoridad que él tenía de parte de Dios para no morir por ti y por mí, sino que él pasó, sufrió todo lo que tú y yo podemos estar, aunque es menos lo que nosotros podemos estar sufriendo el día de hoy por algún problema, por alguna dificultad.
Nuestro Señor Jesucristo padeció mucho más y Dios le dio un nombre sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, y lo hizo mayor que los ángeles. Vemos que si tú te humillas, que si tú buscas de Dios, que si tú haces la voluntad de Dios, aunque tú estés sufriendo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Dios te va a dar y te ha dado, ¿verdad? Nos ha dado autoridad, dice el Señor, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Que a través de Él obtenemos esa salvación, ¿verdad? Y que algún día, ¿verdad? Dice el Señor, nosotros somos herederos con Cristo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Heredó, ¿verdad? También tú y yo podemos heredarlo si hacemos la voluntad del Padre y no la nuestra, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a poner por obra la palabra de Dios, tú vas a ser coheredero con Cristo, ¿verdad? Pero es necesario que tú le creas a Él, ¿verdad? Es necesario que tú te humilles, ¿verdad? Es necesario que tú le sirvas. Es necesario que tú pongas por obra la palabra de Dios, que haciendo la voluntad de Él y no la tuya. Cristo te ama. Cristo te ama, ¿verdad? Y Él ha venido a salvarte, Él ha venido a darte vida, ¿verdad? Aprovecha bien este tiempo y busca del Señor Jesucristo y crees que es mismo Dios hablando por su Hijo, ¿verdad? Mismo Dios hablando que Él quiere que tú y yo también le busquemos de esa misma manera, ¿verdad? De que tú y yo, ¿verdad? Nos purifiquemos, ¿verdad? De que tú y yo nos arrepentamos de todas las malas obras y busquemos de Dios, ¿verdad? Para que algún día, así como Cristo está con Dios, ¿verdad? Sentado a la diestra del Padre, así tú y yo estemos algún día al lado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Cristo, ¿verdad? Ha venido a morir por ti, por mí, y Él vive, como Dios nos lo ha demostrado en su palabra, que Él está ahí y tiene un excelente nombre, dice la palabra, más excelente nombre que ellos, que los ángeles, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Es poder de Dios y Él ha venido a salvarte, ¿verdad? Él ha venido a libertarte, querido amigo, busca del Señor, ¿verdad? Que Cristo vive, ¿verdad? Cristo vive y te vuelvo a decir, no está crucificado, ¿verdad? Sino, y ni tampoco está en la tumba, ¿verdad? Tampoco está ahí, sino que Él está vivo a la diestra del Padre y Él te está buscando en esta hermosa mañana. Aprovecha este tiempo que tú tienes vida, ¿verdad? El día de mañana tú no lo sabes, querido hermano. Aprovecha este tiempo bien buscando del Señor, afirmando tus pasos cada día, ¿verdad? Porque Cristo viene, ¿verdad? Cristo perdonó tus pecados, pero no es para que tú continúes en el pecado practicando la maldad, sino que para que tú te apartes, ¿verdad? Del pecado, porque Dios eso quiere, ¿verdad? Él te limpia y porque a veces muchos siguen, ¿verdad? Manchándose, ¿verdad? Pero Cristo, ¿verdad? Reconoce que es Cristo mismo, Dios mismo hablando a través de su Hijo para que tú te apartes de todo mal y siga, ¿verdad? Por adelante buscando de Dios y haciendo la voluntad de Dios, porque Él te quiere dar ese nombre, ¿verdad? Ese nombre, ¿verdad? Tan especial que Dios tiene preparado para ti y para mí, ¿verdad? Busquemos del Señor cada día, guardémonos para el Señor, Dios hablando a tu vida, como así también a la mía, ¿verdad? Yo, queridos hermanos, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Es necesario que cada día busquemos del Señor, cada día que hay servicio, que estemos ahí, ¿verdad? Porque tú no sabes si Cristo viene y tú presentando excusa que no puedes ir, ¿verdad? Busquemos del Señor, ¿verdad? Y yo les invito a la iglesia donde estoy yendo, en la iglesia Ministerio Dios Altísimo, que se encuentra ubicado en el 11922 de la Tricken Road, Houston, Texas, 77067, teléfonos 832 275-1178 con mis pastores Raúl e Italia Argueta. Dios me los bendiga grandemente y recuérdense, hay que ser hacedores de la palabra. Dios hablando por su Hijo. Dios me los bendiga grandemente y busquemos del Señor cada día porque Cristo se acerca. Dios me los bendiga.